sus hojas allí el pasaje de la predicación. Ahí tenemos, ¿no? Estamos en Efesios capítulo 4 y los versículos del 1 al 18. Vamos a comenzar a leer entonces. Ustedes pueden usar sus hojas. Dice la palabra de Dios así: ruegos, pues yo, preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Y en primer lugar, Él les hace un ruego. Fijémonos esta palabra: les ruego, ruegos, yo pues preso en el Señor. Miren, no les da una orden, no les obliga, sino les ruega. Y eso es lo que hace Dios siempre con nosotros. Eso es exactamente lo que hace Dios con el hombre. Dios ruega al hombre que venga al perdón de Cristo, que venga a la salvación. Dios le advierte solemnemente: hay un infierno, hay una condenación eterna. Y el hombre toma eso a la broma. ¿Cuántas veces he escuchado yo hacer bromas, que hacen bromas acerca del infierno, pero no se dan cuenta lo que están hablando? Hay un infierno terrible para la persona que no tenga a Cristo en su vida, la persona que no crea en Cristo. Pero Dios está rogando. En primer lugar, Dios advierte el camino que le espera a cualquiera que no viene a Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, Dios nos ruega que vengamos a Él. En el libro de Romanos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios nos ruega tomar su camino, seguirle, creer en Cristo, obedecerle, darle nuestra vida. Y por eso es que Pablo dice lo mismo aquí: ruegos, pues, yo preso en el Señor. El que está preso les suplica a los que están libres. ¿Qué les suplica? Que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y vocación es un llamamiento, ¿no? Vocación viene de una palabra que significa llamar. Entonces, vocación es siempre un llamamiento. Que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Y aquí Dios usa la palabra soportarnos, lo cual es necesario, lo cual es necesario. A veces va a ser difícil soportarnos unos a otros. Y en el libro de Proverbios dice: el necio da rienda suelta a su ira. El necio bota toda su ira, el necio. Pero el que es sabio, al fin la disipa. El que es sabio también quiere botar su ira, pero como es sabio, se contiene y le cuesta bastante y se muerde los dientes por no botar la ira, pero al fin se apacigua. Y cuando ya se apaciguó, el sabio dice: gracias, Dios, porque no solté mi lengua llena de ira. Me costó, me mordí los labios para no botar palabras de ira, pero gracias, Señor. Y ya me pasó también, ya me pasó la ira. Eso es lo que hace el sabio. Pero el necio da rienda suelta, el necio desemboca toda su ira, y al hacer eso se mete en mil problemas. Y así entonces Proverbios fluctúa, todo el libro de Proverbios, entre dos personas: el necio y el sabio.
siempre, ¿no? El necio es el que rechaza a Dios, rechaza la salvación, rechaza el perdón de Dios. Pero el sabio basa su vida en el temor de Dios. Y dice ahí también Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La base misma de la sabiduría no es tener un cociente de inteligencia alto. No tiene nada que ver eso con la sabiduría. Dice Dios, la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. No es el miedo de Dios, es tener un temor tan grande, una reverencia tan grande delante de la santidad de Dios. Eso se llama el temor de Dios. Por eso la Biblia testifica, ¿no? Por ejemplo, de Job dice este varón Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. Noé, varón justo, temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres aprender a ser sabio, querido hermano, hermana? La base de esa sabiduría es caminar en el temor de Dios. El temor de Dios nos guarda del pecado. No es porque alguien me ve o ni siquiera porque alguien me castigará. El temor de Dios me libra de caer en el pecado. Y en este caso, el pecado de la ira, ¿no? Por eso es que usa la palabra soportando los unos a los otros. Es decir, va a ser difícil. No va a ser una cosa sencilla. Me hacen algo injusto, me hacen algo malo y yo tengo que quedarme calladito. Así, exactamente, tengo que quedarme calladito cuando me están dañando, cuando me están haciendo algo malo, cuando me están insultando. Yo, por el temor de Dios, me voy a quedar, como dicen siempre los chinos, ¿no? Tú callao boca. Y así se libran de mil problemas. Esos chinos, miren, no conocen a Cristo, pero tienen sabiduría porque su lema de esos chinos es tú callao boca. Y así se libran de mil problemas. Entonces, nosotros también nos hacen injurias, hablan mal de nosotros, nos quieren sacar ira para pelear. ¿Cuál es la solución? Pues no importa que te muerdas los labios, hermano, muérdete los dientes, pero no sueltes tus palabras de ira, porque dice la palabra de Dios, soportando los unos a los otros en amor. Cada uno de nosotros tenemos pecado, somos pecadores. Si se casa una pareja, él y ella, ninguno de los dos es perfecto. Un pecador se casó con una pecadora. Y muchas veces dentro de esa unión matrimonial habrá que aplicar eso, ¿no? Me cuesta soportarle, quiero pegarle, pero no, ahí nomás, ahí nomás, ahí. Ya, hasta que se me pasó la ira, se acabó. Gracias, Señor, porque he aprendido a soportar, soportando, ¿no? No es fácil, no es fácil soportarnos los unos a los otros, pero ese es el camino de Dios. El camino de Dios es soportarnos los unos a los otros. El camino del diablo es, ya, tú eres mi esposa y mira, estamos casados ya 20 años y me sigues tratando mal. ¿Sabes qué? Mira, ya me cansé, ya me cansé. Así que piensa bien porque ya vamos a divorciarnos. Ya no te aguanto. Anda pensando qué vas a hacer porque de una vez nos vamos a divorciar. Ese es el camino diabólico. El camino de Dios es, me da ganas de tirarte una tanda, pero no, aquí estoy. Ya Dios me enseñó, calladito, tranquilito, hasta que me pase. De aquí a 10 minutos me pasará todo mi, todo eso, ¿no? Toda esa ira. Y hasta una vez más, la victoria de Dios, la victoria de Dios. Y mientras el hombre quiere deshacer los matrimonios, Dios es el que une, el hombre es el que deshace el matrimonio, no Dios.
y se deshace por esto, porque el uno al otro son pecadores los dos, pero no saben soportarse el uno al otro. Y tienen que aprender a soportarse. Y eso es la bendición de Dios. Y ese es el camino de Dios, soportándonos los unos a los otros en amor. El siguiente versículo dice así, versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos para mantener la unidad del Espíritu. Lo mejor, pues, que puede uno hacer en momentos de conflicto no es ni discutir, ni sostener mi punto de vista, ni siquiera defenderse. Lo mejor que uno puede hacer en momentos de conflicto es quedarse simplemente callado. Es lo mejor que uno puede hacer. Yo lo he experimentado en mi propia vida un montón de veces, muchas veces, en el trabajo, aquí en los vecinos y el esto y el otro. Cierta vez vino un vecino mío que cuando está sano está tranquilito y no dice nada, pero estaba cerca de Navidad y estaba tomado, ¿no? Y vino y me comenzó a insultar lo que quería es que yo también le contestara, ¿no? O que si es posible me peleara con... Y me insultó así como 7, 8 minutos sin parar. Oiga usted, le estoy hablando a usted, mire, usted es tal por cual. Y yo estaba ahí, en ese momento estaba viendo una falla del carro y estaba agachado y yo nada, ni una palabra le dije, lo cual se molestaba más. Como no le contestaba nada, se molestaba peor. Pero yo no podía hacer otra cosa. Era lo único que podía hacer, quedarme boca cerrada. Y ya está. Al rato ya se fue, se cansó, se fue y al otro día estaba sano y como una mansa palomita. Imagínese pelearse con alguien así, ¿no? Por eso, entonces, pero uno aprende, hermanos, uno aprende a duras penas, porque al comienzo uno no sabe esto, ¿no? De quedarse callado. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Versículo 4, hay un cuerpo y un espíritu. Ahora está hablando de la iglesia del Señor, la cual la iglesia es un cuerpo, un solo cuerpo, es decir, ¿no? Hay un cuerpo y un espíritu, un solo cuerpo del Cristo que es la iglesia, un solo espíritu que habita sobre nosotros los creyentes en Cristo. ¿Qué más? Así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez, ¿no? Esa palabra, vocación, llamamiento. Fuimos llamados, hemos sido llamados para llegar al hogar celestial con el Señor. Dice ahí en Génesis, por fe Abraham, cuando fue llamado, es la misma palabra de vocación, llamamiento. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es la obediencia. Abraham no preguntó, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Primero dime, ¿dónde me quieres llevar? Entonces ya de repente te obedezco. Abraham no dijo así. Y Abraham no preguntó, ¿y por qué me quieres llevar? Ya, primero dime, ¿a dónde me vas a llevar? Segundo, dime, ¿por qué me quieres llevar? Acá estoy tranquilo. ¿Por qué me quieres llevar, Dios? ¿Y a dónde me quieres llevar? No. Abraham no preguntó ni por qué Dios le llevaba, ni siquiera le preguntó a qué lugar Dios le llevaba. Simplemente obedeció. Dice entonces allí, bueno, es en Hebreos dice, ¿no? Hebreos 11 dice, por fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
y salió sin saber a dónde iba. ¿Alguna vez te ha llamado Dios a hacer eso, hermano, hermana? ¿Te ha llamado Dios para ir a donde tú no sabes? A donde tú no sabes. ¿Estás dispuesto a que Dios te lleve a donde tú no sabes? Dios sabe dónde te llevará, pero tú no lo sabes. Eso es obedecer. Eso es ponerse enteramente en las manos de nuestro Dios. Cuando estábamos años atrás, estaba aquí Tomás Pace, un misionero que muchos lo recuerdan, ¿no? Falleció hace 2 años y él ayudó aquí un tiempo al pastor que fundó esta iglesia. Entonces Tomás Pace, muy, muy joven, y estábamos ahí terminando la secundaria. Entonces alguien le preguntó al pastor Tomás Pace, pastor, yo quiero pues estudiar alguna carrera o trabajar, pero no sé si ponerme a trabajar ahorita, si ponerme a estudiar, no sé. ¿Y cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y el hermano Tomás le dice, ¿sabes cuál es el requisito principal para saber la voluntad de Dios? Que tú estés dispuesto a hacer cualquier cosa que te diga el Señor. Eso es lo principal. Si tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios te diga, entonces Dios te va a mostrar de todas maneras su voluntad. Pero si tú le dices a Dios, Señor, yo quiero que esta sea tu voluntad, o como algunos jóvenes o señoritas dicen, ¿no? Esta chica, bueno, muy simpática, muy, muy linda, de todo en su vida es excelente. Bueno, no es creyente, pero... Y entonces dicen, Señor, yo quiero que ella sea tu voluntad, Señor. En realidad, cuando uno ora así, no está diciendo yo quiero la voluntad de Dios, sino yo quiero la voluntad mía. Yo quiero hacer mi voluntad y que Dios se acomode a mi voluntad. Eso no hizo Abraham. Eso no hizo. No sabía a dónde Dios le llevaba y él salió. No preguntó a Dios, ¿por qué me llevas? Si acá estoy tranquilo, ¿por qué me quieres llevar? Tampoco preguntó eso. Y Abraham es el ejemplo más grande de obediencia. Entre todas las personas pecadoras que somos nosotros, Abraham es el ejemplo más grande de obedecer al Señor. Y cuando Dios nos llama, como dice esta palabra, llamamiento, ¿no? Otra vez, versículo 4, hay un cuerpo y un espíritu, así como sois también llamados, ahí está, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En realidad Dios le llamó a Abraham para el hogar celestial, para la patria celestial. Dios le llamó para ir al cielo, para eso le llamó. Y el lugar geográfico que Dios le iba a entregar y que Dios le juramentó que le daría a su descendencia, la tierra de Canaán. Ese lugar solamente es simbólico de algo más allá. Y en Hebreos también dice, ¿no? Porque buscaba una patria mejor, es decir, celestial. No buscaba una patria de esta tierra, sino Abraham buscaba la patria de Dios en el cielo. Y es allí donde Dios le estaba llamando para ir. Dios no se lo dijo al inicio, pero allí, cuando Dios le llamó y él no sabía a dónde, Dios le estaba llamando para marchar hacia el cielo. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. Ese llamamiento es para llegar a su presencia en el cielo. Ese es el llamamiento de Dios. Y bueno, ya tenemos entrada en el cielo. Ya tenemos pasaje, digamos así, ¿no? Todos suben al ómnibus con su pasaje en la mano. No le dejan subir sin pasaje. Suben al tren, suben al avión con pasaje en la mano. ¿Tienes pasaje para el cielo? ¿Tienes pasaje para el cielo? Esa es la pregunta más importante de la vida entera. ¿Tienes pasaje ya para el cielo?
Porque si no tienes, tienes pasaje para el otro lado. Tu pasaje ya lo tienes, pero no al cielo, sino al otro lado, donde hay sufrimiento eterno. Pero yo tengo pasaje para el cielo. Lo conseguí hace 20 años. Yo no lo pagué, ¿eh? No lo pagué el pasaje. Lo pagó el Señor por mí. Él pagó mi pasaje al cielo. Él derramó su sangre preciosa. Y yo creí en Él como mi Salvador a los 20 años de edad. Y me dio vida eterna. ¿Merecía yo? De ninguna manera merezco yo, ni nadie merece ser salvo. Pero es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios, así es su amor santo y más grande que los cielos, dice la Biblia. Entonces, ¿tienes pasaje al cielo? Bueno, casi todos van a decir sí, 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 sí. Bueno, no se llama pasaje al cielo, pero se llama la vida eterna, ¿no? ¿Y cómo la recibimos? Sencillamente por confiar en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y eso es todo. Es gratuito, es gratuito. Es como que te dan un pasaje gratis y te dicen, no le cuesta a usted para gratis. Eso sí, tiene que firmar aquí, firme acá, ya está. Entonces Dios dice, es gratis la salvación, pero eso sí, tienes que creer en Cristo. No es automático. Tienes que depositar tu fe en el Señor Jesús. Y haciendo eso tan sencillo, tan accesible para toda persona de este mundo, pones tu fe en Cristo como tu Salvador y ya tienes vida eterna, ya tienes pasaje al cielo, ¿no? Y ese fue el llamamiento de Abraham. Le llamó Dios, en realidad, no para ir a Canaán, aunque sí le entregó la tierra de Canaán terrenalmente a su descendencia, claro que Dios lo hizo. Pero luego en el libro de Hebreos dice que hacia donde Abraham iba no era solamente Canaán. Canaán nomás era una figura del cielo, del hogar de Dios en el cielo. Y allí es donde vamos, allí hemos sido llamados para llegar al cielo de Dios. Seguimos entonces leyendo, hermanos, en el versículo 5, dice así, un Señor, una fe, un bautismo, es decir, uno solo para todos. Eso quiere decir, ¿no? El énfasis es uno solo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo del cual todos hemos participado. Un Dios y Padre de todos, uno solo para todos nosotros, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Y ahí está ese misterio tan grande que Dios, el Altísimo, aquel que está sobre todas las cosas de la creación, el Altísimo no solamente mora en lo altísimo de su morada en el cielo, hay algo más. Dice al final del versículo 6, ¿qué es lo que dice? A ver. Y en todos vosotros. No solamente mora en lo alto del cielo de su hogar, también mora, dice aquí, en todos vosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Tu cuerpo, hermano, hermana, ha sido transformado en un templo de Dios. El antiguo templo de Dios era ahí en Jerusalén. Salomón construyó el primer templo cuya gloria jamás ha sido igualada hasta el día de hoy. La gloria y la riqueza del templo de Salomón fue destruido y Herodes construyó más adelante otro segundo templo, también fue destruido por los romanos.
Y en este momento Israel no tiene templo. Se espera, según la Biblia, que se va a construir el tercer templo. Ese templo será construido muy pronto, el tercer templo de Jerusalén. Pero entonces, el templo antiguo era el único lugar en donde Dios moraba en este mundo. No había otro. El templo de Jerusalén dentro del lugar santísimo, allí los hebreos le llamaban la Shekinah, la presencia de Dios, dentro del arca del pacto, que era un cofre de madera, madera fina, recubierta con oro puro, y allá adentro moraba Dios, la presencia de Dios, dentro del lugar santísimo. No había ningún otro sitio en el mundo entero donde Dios estuviese. Ahora, han pasado muchos siglos y el plan de Dios ha cambiado de una manera tan radical que en lugar de haber un solo lugar donde Dios habite, un templo en la ciudad de Jerusalén, ahora cada persona creyente en Cristo es un templo de Dios. ¿Sabías eso, hermano? Hermana, tal vez lo has escuchado, tal vez te has olvidado. Dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios, morada del Espíritu Santo? Por eso dice aquí en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Ya no hay un solo templo en Jerusalén. ¿Cuántos templos estamos aquí? 60 personas por ahí más o menos, ¿no? Cada creyente en Cristo es un templo del Espíritu Santo. Y es por eso que es tan abominable ante Dios el pecado sexual, por ejemplo, ¿no? Porque contamina el pecado sexual el templo de Dios, el cuerpo de un cristiano, el cuerpo de una cristiana es templo de Dios. Dios vive allí en su cuerpo. La tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, mora y además lo hace eternamente. Dios no se va a apartar del creyente si el creyente está viviendo en pecado. Entristecemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a salir de su templo, que es el cuerpo de usted. Por eso es ¿qué diremos? Tan afrentante hacia Dios dar nuestro cuerpo al pecado. Porque nuestro cuerpo, habiendo creído en Cristo, habiendo sido hijos de Dios, ahora está contaminándose por el pecado. Qué interesante, qué maravillosa esa diferencia de vivir Dios en un templo hecho de manos humanas, como el que hizo Salomón, de vivir dentro de un cofre que se llamaba el Arca del Pacto. Y el arca estaba en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, porque moría si trataba de entrar allí. Allí en ese lugar santísimo, dentro del arca del pacto de Dios, estaba Dios mismo. Y ahora ya no, Dios está en usted, en su cuerpo, en mi cuerpo, allí está Dios. Morada del Espíritu Santo. Y además, morada eterna. Eso es eterno. Jamás Dios saldrá de usted. Un día usted creyó en Cristo. Desde el momento que creyó en Cristo, usted ha recibido el Espíritu Santo. Seguimos entonces con el versículo 7, ¿no? Ahí en nuestro pasaje. Empero, a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos esta enseñanza sobre cómo Dios edifica a su iglesia, cómo el Señor hace crecer a su iglesia. Una vez más recordando que la iglesia no es esta construcción. Saben que en la Biblia no hay ningún nombre para esta construcción o este local. No hay. Ahora, nosotros le llamamos iglesia, pero no es iglesia. Esto no es iglesia. Este terreno y construcción no es la iglesia. Y la Biblia nunca le llama iglesia a esta construcción. La Biblia dice iglesia son los creyentes en Cristo. Y aún dice la Biblia, hay algunos que son columnas de la iglesia, hermanos que son espiritualmente columnas de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Del grupo de creyentes. Eso es la iglesia. Y Dios hace crecer su iglesia. No las paredes, ni el terreno, ni el techo. Dios hace crecer espiritualmente a su iglesia. Miren, estuvimos hace 2 semanas fue, ¿no? Que viajamos, hicimos un viaje con el pastor Luis Huerta, que estuvo aquí hace poco. Fuimos con él a la ciudad de Huancavelica, explorando posibilidades de trabajo misionero en Huancavelica. Y entonces hemos conversado mucho estando allí sobre esas posibilidades. Y una de las cosas que él me estaba comentando es, y el local para los cultos, comenzamos una iglesia de cero aquí. ¿Y con qué local de cultos? Y yo le dije, hermano Luis, mira, estás empezando al revés. Al revés estás empezando. ¿Al revés? Sí, se empieza con creyentes. No se empieza con local, se empieza con creyentes. Acuérdate, en la Biblia no le da a Dios ningún nombre, ni siquiera local le llama. En realidad Dios jamás menciona el local donde se reúnen los creyentes. Ni lo menciona. Eso nos hace ver la importancia que le da Dios a los creyentes, no al local de reunión. Si este local, nos quitan este local, la iglesia seguirá existiendo. Nos reuniremos en la punta del cerro, no importa, pero la iglesia del Señor sigue existiendo. Entonces le estaba diciendo yo al pastor Luis Huerta, no, mira, ¿sabes cuál es la manera de empezar aquí? Bueno, si tú vienes aquí, si Dios te guía para venir aquí a Huancavelica, necesitarás pues alquilar algún departamento, algo así, y si Dios lo permite, busca un lugarcito para alquilar que tenga una salita donde entren unas 10, 15 personas, ¿no? Ya. Entonces empieza por allí. Y tú invitas a las personas o en la universidad, a los de la universidad, y si estudias allí, a los compañeros de estudios, invítales. O si no, reúnete con ellos en las aulas de la universidad. A cierta hora, donde están libres de su estudio, reúnete con ellos, compañeros de estudios de la universidad, en cualquier aula. Eso es la iglesia. No importa si están en esta aula o en la otra aula o al pie del cerro o en un departamento que tú alquiles. No interesa mucho en qué lugar, porque la iglesia no es el local alquilado, la iglesia es el grupo de creyentes. Y entonces Dios habla de que los creyentes van a crecer espiritualmente. Eso es uno de los objetivos más olvidados dentro de nuestras iglesias evangélicas en el tiempo de hoy. La necesidad urgente de que los creyentes crezcan espiritualmente. Porque si los creyentes crecen en el Señor, ¿saben cuál será el resultado?
poquito a poco crecerá también en número. Pero algunos otra vez quieren hacer las cosas al revés. Quieren que la iglesia crezca en números y del crecimiento espiritual ni siquiera se acuerdan. El orden de Dios es edificar a la iglesia, hacer crecer, edificar a los santos. Y entonces cuando los santos, que son los creyentes, están creciendo continuamente en el Señor, la iglesia comenzará a crecer con nuevas personas. Por eso dice en el libro de Hechos que los creyentes andaban en comunión y todos los días y por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y cuál era el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay un crecimiento espiritual dentro de los hermanos, cuando hay comunión, cuando hay calor espiritual, la iglesia va a comenzar también a ganar nuevas personas. Pero el orden verdadero es que los creyentes tienen que crecer en el Señor. Y por eso Dios ha puesto personas, aquí lo vamos a ver, ¿no? En este pasaje. Dios ha dado dones espirituales a ciertos hermanos para que puedan hacer crecer al cuerpo de Cristo. Vamos a leer otra vez, ¿no? Versículo 7, nuevamente. Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene diferentes dones y todos somos muy diferentes, ¿no? Y Dios es así, conforme a la medida que Dios ha dado, diferente a cada creyente. A cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo es el que da dones espirituales a los creyentes en Cristo. ¿Y de qué manera Él ha dado dones espirituales? Fijémonos, ¿no? En el versículo 8 dice que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo explica más, verso 9. Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. Esto nos está hablando de los momentos después de la muerte del Señor Jesús. Habiendo sido crucificado, habiendo muerto ese día terrible, ¿no? Fue colocado en la tumba y estuvo 3 días enterrado. Ahora, en ese periodo de 3 días, de ese periodo está hablando aquí. ¿Qué es lo que sucedió? El versículo 9, y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. Cuando Él murió, el Señor Jesús descendió a las partes inferiores de la tierra, al lugar de los muertos que en aquel tiempo estaba en la parte inferior, debajo o dentro de la tierra, digamos así, ¿no? En el centro de la tierra. Ese es el lugar en donde Dios ponía a los que morían en aquel tiempo. Y según todo lo que indica en la Biblia, ya no es ese el lugar. Después que Jesús murió, los muertos en Cristo fueron trasladados al lugar de Dios más bien. Y allí no tenemos todas las respuestas, pero sí sabemos que en aquel tiempo, antes de la muerte de Cristo, Él fue al lugar de los muertos, descendió a las partes inferiores de la tierra. ¿Qué más? Versículo 10. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Miren el nivel a donde Él estuvo, ¿no? En la muerte. Dejó los cielos de Dios, dejó la eternidad en donde Cristo moraba con el Padre y el Espíritu Santo eternamente. Dejó su gloria en el cielo para hacerse hombre como nosotros.
Y como dicen Filipenses, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después descendió más abajo todavía. Ya había dejado los cielos altísimos para venir abajo a la tierra, pero después al morir, más abajo al lugar de los muertos allí. El que descendió, verso 10, es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso es también que se piensa, ¿no? Cuando dice la Biblia acá, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Al parecer, parece que se refiere al lugar donde estaban los creyentes y fueron trasladados de allí al lugar de Dios. Eso parece significar, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué más? Pero también dice, dio dones a los hombres, versículo 8. Es decir, subió a lo alto de Dios para que de allá, del cielo de Dios, trajese para los hijos de Dios dones espirituales especiales, dones del Espíritu Santo. Y esos dones están aquí descritos más adelante. Versículo 11. Y él mismo dio unos por apóstoles, otros por profetas, otros por evangelistas y otros por pastores y doctores, pero con una finalidad, no para que cada uno que ha recibido estos dones pueda gloriarse, sino con una finalidad. Estos dones que Dios otorgó, ¿no? Es decir, el Señor Jesucristo, ahí nos dice, Él bajó al lugar más inferior donde estaban los muertos, luego, llevando cautiva la cautividad, subió a lo alto de su Padre en el cielo, y del cielo trajo para la tierra dones espirituales para nosotros. Y esos dones están ahí enumerados, versículo 11. A unos por apóstoles, otros, ¿qué más? A ver, ustedes díganme, hermanos, otros por profetas. En tercer lugar, evangelistas. Número 4, pastores. Y por último, doctores también, ¿no? Esos en especial. También hay otros, no son los únicos dones del Espíritu Santo. Hay varios otros que están en 1 Corintios capítulo 12. Pero aquí nos habla de aquellos dones que sirven para edificar a la iglesia, para dar crecimiento espiritual a los creyentes. Esa es la tarea de los pastores, hacer crecer a sus hermanos en Cristo. Por eso siempre les invitamos, hermanos, ahí tenemos esas clases. No solamente la enseñanza aquí, domingo en la mañana, domingo en la tarde, no solamente eso. Tenemos clases de discipulado 1, los miércoles en la noche. Tenemos escuela pastoral, que es un poco más avanzado la enseñanza, los días martes en la noche. Entonces, se puede decir, estamos cumpliendo la tarea que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestro trabajo principal como pastores? Alimentar al rebaño. ¿Cuál es el trabajo de un pastor de las ovejas en el campo? Lo más urgente, darles alimento. Llevarles donde hay pastos frescos. Y también protegerles, hacerles reproducir, etcétera, ¿no? Pero la parte principal es alimentar a sus ovejitas. Entonces, por eso es que Dios usa la palabra pastor y también Dios usa la palabra ovejas. Ahora, la Biblia dice que el único pastor verdadero es el Señor Jesús. Y si alguien pastorea una iglesia, lo hace a nombre del Señor Jesús. Él es el pastor verdadero. Pero el trabajo principal de un pastor es
alimentar a sus ovejas. ¿Para qué? Para que crezcan y también para que se reproduzcan. Entonces, mi trabajo principal es brindar crecimiento espiritual a cada uno de los hermanos. Y eso es exactamente lo que tratamos de hacer con la palabra de Dios, porque el crecimiento viene por la palabra de Dios. Si logramos dar a la iglesia ese crecimiento, un día Dios me tomará cuentas a mí. Te encargué hacer crecer espiritualmente a tus hermanos allí en San Fernando. ¿Qué hiciste con la tarea que yo te encargué? Ojalá pueda decir, sí, Señor, traté de hacerlo a lo máximo que pude. Que mis hermanos en Cristo puedan crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es la tarea de un pastor, que sus hermanos sean alimentados con la Biblia para que crezcan espiritualmente, ¿no? Vamos a agradecer al Señor en oración. Gracias, Señor, Padre bendito, por tu palabra que nos da crecimiento espiritual. Gracias porque tú trajiste dones espirituales desde el cielo, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, doctores, con la finalidad de hacer crecer a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a los que estamos en la enseñanza a cumplir esa tarea más urgente que cualquier otra cosa, que los creyentes en Cristo logren crecer espiritualmente. Gracias, Señor, te damos, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, le rogamos ponerse de pie para cantar el último himno.